Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen... Bienvenido, Andrés Arauz, joven, economista, importante lo que está sucediendo hoy en el Ecuador, en el mundo, y le damos el paso a Beijing, allá en la milenaria China. Doctor Héctor Villagrán, para su saludo y la bienvenida a Andrés Arauz, que nos acompaña hoy día con un tema importantísimo para que lo entre a desarrollar. Representante del gobierno ante la Junta Bancaria y la situación política y económica del Ecuador. Doctor Villagrán, el Ecuador, el mundo lo escucha, al igual que Andrés Arauz. Adelante, doctor Gracias, Villagrán. gracias, Toño. Y quiero inmediatamente darle la bienvenida a Andrés porque estoy seguro que con estos 100 primeros días tiene una gran cantidad de reflexiones y meditaciones que hacer, sobre todo porque él también ofreció un plan de vacunación inmediato y eficaz. A mí me consta, por vivir en China, que había la predisposición del apoyo inmediato en ese sentido, pero no solo que ofreció eso, ofreció dentro de un plazo menor ayudar con $1.000 millones a familias ecuatorianas. Esos 1.000 millones han llegado, pero no están en las manos de las familias ecuatorianas. Con eso le damos la bienvenida al economista Andrés Arauz. Andrés, un abrazo grande, qué alegría de verte. Un gustazo saludarte, Héctor. ¿Qué tal, Toño? Muchísimas gracias por esta bienvenida y gracias por permitirme compartir con la ciudadanía y con la militancia de la Revolución Ciudadana estas reflexiones que haremos a lo largo de este tiempo sobre los 100 días de Lazo, lo que nosotros hubiésemos querido ver en el país y también seguramente qué es lo que irá ocurriendo en los próximos días y meses. Doctor Villagrán, usted como panelista también importante para que continuemos con Andrés, con esta parte informativa Yo del diría, noticiero. Toño, que la primera pregunta es que Andrés nos ayude, sobre todo a los más jóvenes, a definir las importantes diferencias está dentro de ese gran presupuesto educativo. Adelante, Andrés. Bueno, Héctor, no puedo escuchar completa la intervención tuya, hay un problemita en la falla del audio, pero sí algunas cositas, ¿no? Quizás comenzar por el comentario anterior que mencionabas, de los recursos económicos y la recuperación económica que hubiésemos esperado ver lo más pronto posible. Si bien evidentemente había que darle fuerza a la vacunación y como se lo ha hecho justamente a partir de una acción pública, un rol protagónico del Estado con entidades públicas, mediante un servicio público, una dotación gratuita de la vacuna, son prácticas de un gobierno socialista, pues, no de lo que mencionaba en campaña el señor Lazo, que era que iba a hacer la libre importación para que el sector privado pueda importar la vacuna. Esa era la oferta en su momento. Y él, para poder darse cuenta que para cumplir necesitaba fortalecer al Estado, un despliegue enorme de servidores públicos, enfermeras, un despliegue enorme de las universidades que con sus estudiantes apoyaron el proceso de vacunación, un esfuerzo enorme de contratación directa bajo, digamos, sin la necesidad de concurso público de contratación de vacunas y protagonista la China a través de la empresa Sinovac. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que más bien para poder cumplir con el pueblo
adoptó estrategias de poner en el centro la acción pública con principios de carácter social, solidario, universal, planificado, centralizado, y ahí pues evidentemente sí se pueden lograr las cosas. Si es que esa va a ser la práctica a lo largo del gobierno con otros retos de importancia que tiene nuestro país, pues entonces significa que estará adoptando lo que nosotros hemos venido impulsando a lo largo de décadas y emulando el proceso de transformación, que es un rol protagónico para el Estado en la atención y los servicios ciudadanos. Pero bueno, yo creo que eso más bien es la excepción que veremos en el gobierno de Lasso. Yo creo que ahí quedó, digamos, el esfuerzo público, porque incluso ya vemos cómo se está debilitando nuestro aparato y el Sistema Nacional de Salud. Están despidiendo a médicos de la seguridad social, están votando a trabajadores en las instituciones del Estado, están privatizando nuestros campos petroleros, la refinería de Esmeraldas, están queriendo vender los activos claves del Estado que le generan plata al Estado para poder usarlos para pagar un laudo arbitral como el de Perenco a una empresa transnacional de las Bahamas, de un paraíso fiscal que dejó contaminada la Amazonía. Es decir, ellos contaminan y a nosotros nos toca pagar. Entonces estamos Antonio, viendo no realmente una escucho la voz situación. de Andrés. No sé si hay algún problema técnico o es de mi lado. Es de su lado, doctor. Trate Ok, de- ruego disculpas. sí. Continúa, Andrés, disculpa la interrupción. Continúe, Claro, continúe. claro, Héctor. Ahora, la vacunación, como hemos mencionado, ha sido un hito en donde se ha mostrado el rol del Estado, no del sector privado, del rol del Estado en la sociedad y en la alianza con el gigante liderado por el Partido Comunista como es la China. Ahora, ¿qué más se necesitaba para la recuperación económica? No era suficiente con la vacunación, porque si bien la gente puede tener algo más de tranquilidad para poder tener interacción social, se necesita que haya dinero en el bolsillo de los ecuatorianos. Y qué pena que toque repetir esto como si fuese algo nuevo, pero realmente es elemental. Tiene que haber dinero en el bolsillo de los ecuatorianos para que pueda haber una recuperación económica. Y nosotros decíamos que la acción tiene que ser otorgándole dinero a las familias más vulnerables de la pandemia para que puedan tener capacidad de consumo y empezar a recuperar la economía desde abajo, desde el pueblo, desde los sectores populares y pueda llegar a toda la sociedad. Y cuando decían que no íbamos a poder conseguir los recursos, ahí están. Nosotros hemos conseguido para el Ecuador 950 millones de dólares que llegaron la semana pasada y están acreditados en el presupuesto de este país. Ahí están los 950 millones de dólares de los derechos especiales de giro que he venido trabajando junto con organizaciones sociales de Estados Unidos, de América Latina y del mundo ya más de 18 meses para que se pueda lograr y finalmente se logró la semana pasada. La pregunta ahora es, ¿en dónde van a utilizar esos recursos? ¿Van a utilizarlos para pagar a la transnacional petrolera Perenco? ¿La Asamblea va a aprobar eso en el presupuesto del Estado? ¿Con qué base jurídica? ¿Con qué base política y moral? Más bien esos recursos deben estar destinados a atender las necesidades urgentes de nuestro pueblo, a cumplir la palabra del mandatario que fue electo y poder sostener el presupuesto de los servicios públicos y sociales esenciales de nuestra población, como es la salud y la educación. No queremos que las escuelas tengan que merecer el apadrinamiento de una empresa o de por ahí algún filántropo. Queremos que las escuelas tengan el apoyo del Estado y que estén bien financiadas y sean de calidad y se pague con decencia a los docentes, a nuestros maestros y que pueda haber la posibilidad de tener becas y acceso a la universidad dentro y fuera del país para nuestros estudiantes. No queremos que se privatice la nivelación preuniversitaria, porque esa sería la mayor barrera de acceso para que los sectores populares
la gente que ha luchado para poder tener la oportunidad de acceder a la universidad pueda finalmente hacerlo. No queremos que se privatice la nivelación y ahí están algunos de los retos que tenemos en estos siguientes meses. Así que a seguirle poniendo un ojo enorme a todo el proceso y orientación económica de este gobierno, que lamentablemente no ha sido más que el continuismo de la política de Lenín Moreno, de socavar los servicios públicos, de destruir el tejido social y productivo de nuestro país y de terminar generando una crisis económica con una terrible y dolorosa nueva ola migratoria, con las consecuencias humanas y humanitarias que eso tiene para nuestro país. Lo advertimos durante la campaña. Si no se tomaban acciones radicales, fuertes en materia económica, estaríamos viviendo una crisis humanitaria. ¿Y cómo más podemos describir a la salida de 90,000 hermanos ecuatorianos de nuestra patria en los últimos meses? Ahí está lo que está ocurriendo en la patria. Esto es muy importante, Andrés. No sé si se me escucha con claridad ahora. Sí. Bueno, quería que trates, por favor, sobre todo para quienes no somos entendidos en la materia económica, tú tienes estudios muy avanzados, además has hecho publicaciones a nivel mundial, el tema de la consecución de los recursos, porque tú estuviste en reuniones con el Fondo Monetario Internacional, estuviste en reuniones con organismos importantes de los Estados Unidos, en el que se explicaba de la necesidad frente a esta crisis sanitaria. Normalmente, históricamente, han venido crisis económicas muy graves que han generado grandes emigraciones. Y lo que tú veías era tratar de prevenir esto que ahora se está dando, miles de compatriotas saliendo, poniendo su vida en peligro, rompiendo la unidad familiar. ¿Cómo se logró esa conversación y esa negociación? ¿Cómo se logró ablandar ese corazón del Fondo Monetario Internacional para hacerles entender que esta inversión era importante? Y esta inversión era importante para evitar conflictividad social. Eso lo puedes describir porque escuché una entrevista ayer en este mismo canal, el economista Ricardo Patiño decía que tú habías sido uno de los grandes impulsores de esta iniciativa a nivel mundial, que hoy los países desarrollados la están adoptando, pero en nuestro país se ha dejado de un lado. Adelante, Andrés, con la explicación. Gracias, Héctor, por la oportunidad. Mira, son dos cosas diferentes y la ciudadanía tiene que tratar de diferenciarlas. Una cosa es el crédito y el préstamo del Fondo Monetario, que es el mismo que viene desde la línea de Lenín Moreno y que exige la privatización, los despidos, la subida de las tasas de interés, la eliminación del impuesto de salida de divisas, la destrucción del tejido social y productivo de nuestro país, la liberalización de la banca, la fuga de capitales, la destrucción, en fin, de nuestro aparato económico, que incluso ha sido razón por la cual el Partido Social Cristiano ha decidido distanciarse de Lazo. Imagínense, para que los social cristianos digan, oye, eso es demasiado derechoso, están destruyendo la economía nacional, así que nosotros no vamos a apoyar ese acuerdo con el FMI. Hasta los social cristianos se han distanciado de Lazo por esa razón. Y otra cosa muy distinta es lo que se llaman los derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro es una especie de moneda internacional que se crea políticamente con el acuerdo de 190 países. Se decide en una reunión que se va a crearla literalmente de la nada por decisión política y se la distribuye a los países. Esa moneda internacional se llama DEG, derechos especiales de giro, y pueden ser intercambiados por dólares, por euros, por yenes, por otras monedas. Y de esa manera los países tienen literalmente un regalo para poder utilizarlo en lo que deseen. Obviamente, en una circunstancia de pandemia, el país tiene que utilizarlo para atender las necesidades de su pueblo, no los caprichos del capital financiero internacional, de los banqueros, de las transnacionales que contaminaron nuestro país y que ahora están feriándose los recursos públicos porque por fin tienen un gobierno servil que les va a pagar a pesar de que no hay el sustento jurídico para hacerlo. Así que estoy muy orgulloso, muy orgulloso de haber podido dar este alivio económico al Estado ecuatoriano por 950 millones de dólares. Hagan el cálculo, ¿cuánto es? 950 millones de dólares
nos da efectivamente para poder pagar $1,000 a 1 millón de familias, nos da alternativamente para poder cubrir todas las obligaciones con los gobiernos locales que están pendientes varias veces, nos da suficiente para cubrir el presupuesto de todo el sistema universitario todo un año. Así que recursos hay, compañeros. La caja del Ministerio de Finanzas ahorita está llenita y es lamentable, triste, que a pesar de eso lo que se quiera es seguir despidiendo a la gente, destruyendo el tejido productivo, quitando las oportunidades de la economía popular y solidaria. Ya no hay trabajo para los pequeños contratistas, ya no hay trabajo para los textileros, para quienes vendían los servicios al sistema educativo. Todo se está haciendo con las grandes empresas y además permitiendo nuevamente un proceso de endeudamiento masivo para poder seguir sacando plata, en este caso con los banqueros nacionales. Así que necesitamos corregir ese rumbo, porque si no es la destrucción continua de nuestra sociedad y como consecuencia seguiremos teniendo más olas migratorias y ahora sin la visa, con el requisito de la visa mexicana va a significar una travesía mucho más dura a partir de rutas mucho más peligrosas. ¿Y saben qué? El gobierno ni siquiera ha reabierto el consulado de Tapachula, que es uno de los consulados clave por donde pasaban buena parte de los migrantes ecuatorianos para poder viajar a los Estados Unidos. Así que incluso el mismo proceso migratorio se lo ha deshumanizado con cada vez menos dignidad y con cada vez menos apoyo consular del Estado ecuatoriano. En el tema presupuestario se mencionan algunos entendidos, yo no he tenido oportunidad de revisarlo directamente, pero tú eres entendido, erudito en la materia, que se reduce el presupuesto de educación en más de 500 millones de dólares. Y en esos 500 millones de dólares están incluidos los rubros que son importantes para mantener un sistema de becas al exterior, porque lo ha dicho siempre el presidente Rafael Correa en sus alocuciones, que la mejor inversión que se puede hacer es justamente en la educación. ¿Alguna reflexión sobre la inversión del Ecuador en el tema educativo? Tanto durante el proceso de la Revolución Ciudadana, que es fundamental comparar, porque dijimos al comienzo, tratemos de comparar un gobierno progresista versus un gobierno de corte neoliberal, y la inversión que se está planteando para este año. Mira, cuando yo fui ministro de Rafael Correa, yo fui ministro de Conocimiento y Talento Humano. Ese ministerio fue el último en crearse, porque se organizó el Estado y hacia el final de su mandato, Rafael Correa dijo, no, aquí tenemos que apostarle al futuro, a las siguientes generaciones, no a las siguientes elecciones. Entonces, cuando había que apostarle a las siguientes generaciones, se necesitaba un esfuerzo sostenido de inversión pública en educación, ciencia, tecnología, cultura, desarrollo tecnológico, primera infancia y los servicios educativos y obviamente las becas durante por lo menos 20 años de esfuerzo sostenido de política pública en donde la educación sea el centro. Y está hasta en el texto constitucional que debe invertirse en educación pública un porcentaje fijo cada año para poder darle sostenibilidad a la posibilidad real de construir un futuro. ¿Y qué es lo que ha hecho tanto el gobierno de Moreno como el gobierno de Lazo? Seguir destruyendo el aparato educativo nacional, quitando condiciones de dignidad a nuestros docentes, dejando en el abandono la educación de la primera infancia. Héctor, con nosotros inició por fin un proceso de formación de técnicos docentes en primera infancia, en educación inicial. Tan importante eso, tan poco analizado, pero nosotros empezamos a formar educadores para poder formar a su vez a los niños de 2, 3, 4 y 5 años de edad. ¿Por qué? Porque toda la evidencia científica apunta que es en esa edad donde hay que incidir para poder tener un mejor y mayor desarrollo neuronal, desarrollo de nuestros cerebros y luego poder tener más inteligencia, más capacidades y poder servir mejor a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestra profesión y a la patria entera. Pero eso es lo que se está dejando
abandonado en las manos de gente mediocre que ahorita están en el Ministerio de Bienestar Social y que no tienen una idea de cómo impulsar la política educativa de educación inicial de nuestra patria. Así que hay un abandono enorme en el ámbito presupuestario. Las becas son importantes, pero es apenas un hito de todo lo que realmente está ocurriendo en la amplitud del sistema educativo, y hemos llegado al colmo que ante la falta de inversión estatal, ahora la política es apadrinar una escuela, dicen, que a ver si a algún empresario millonario le sobran unos dolaritos para que compre útiles escolares para los niños de las escuelas, para ver si les instala alguna computadora vieja. ¿Qué sentido tiene ese cuando tenemos un Estado que ya demostró que cuando hay la voluntad política, como se demostró en el proceso de vacunación, sí se pueden lograr las metas, que se ponga metas de ese nivel también en el ámbito educativo, que ponga que en 100 días tiene que dotar de conectividad de internet y computadoras y profesores que tengan esas capacidades en todas las escuelas públicas de nuestra patria? Ahí están los verdaderos retos y queremos ver si es que eso es posible bajo un gobierno neoliberal, porque sí fue posible en un proceso transformador como fue el de la Revolución Ciudadana y como el que ofrecíamos nosotros para la patria. La flexibilización laboral se está ahora comentando muchísimo del lado del gobierno. Durante el proceso de la Revolución Ciudadana se combatió realmente de una manera efectiva la tercerización, porque habían muchos abusos vinculados con esto. Pero ahora se intenta volver a un régimen a través de un cambio y una reforma laboral donde intentan, para cumplir con la Constitución, señalar que quienes están contratados con el régimen anterior mantienen los derechos y quienes serán contratados con el nuevo régimen tendrán otro sistema con la intención, según lo que se señala, de generar más fuentes de trabajo. Un análisis económico y político a esta temática, porque creo que es otra gran diferencia entre un gobierno progresista y un gobierno neoliberal. Mira, es obvio que el gobierno de Lazo, como lo dijo en campaña, va a buscar la flexibilización laboral, van a buscar destruir los derechos adquiridos, los derechos ganados a partir de procesos históricos de la clase trabajadora de nuestro país, van a seguir debilitando a los trabajadores autónomos, van a seguir impulsando la destrucción del tejido formal productivo de nuestro país y solo seguir impulsando estas prácticas básicamente de supervivencia, mal llamadas de emprendimiento. Estamos viviendo una especie de actualización o versión 2.0 de el monito emprendedor que utilizó Lenín Moreno y que ahora pues se está expresando en los términos utilizados por Lazo en sus recientes entrevistas. Así que tenemos que tener mucho cuidado en términos de los derechos laborales. Para eso se necesita no solo una posición en términos de bloque histórico con las fuerzas sociales, progresistas y populares en la Asamblea Nacional, sino que se necesita organización y movilización ciudadana, un vínculo de la política representativa del partido con la política del ámbito del trabajo, con las organizaciones de trabajadores, tanto de trabajadores del sector público, el sector privado, trabajadores autónomos, trabajadores del campo que ven minada su posibilidad de futuro cuando no se les respetan los precios de sustentación, cuando no hay una política crediticia de flexibilización en materia de su endeudamiento, cuando no hay las condiciones estructurales para poder trabajar con precios energéticos estables como es las gasolinas, el diésel, y se necesita una política en general de dar capacidad de consumo a la población, porque si no tengo a quién vender, no puedo vender. Y para que tenga quien vender, la gente necesita capacidad de compra, necesita dinero en sus bolsillos, tiene que haber un proceso de redistribución y si ya no utilizan los recursos de los derechos especiales de giro, los 950 millones de dólares para ese fin, pues que establezcan una contribución obligatoria a las familias más ricas de este país que se beneficiaron de la pandemia y con esos recursos hacer una redistribución para las familias más pobres y que haya capacidad de consumo.
Cuando hay capacidad de consumo, la gente tiene a quién vender, el comercio nuevamente aflora, hay oportunidades de trabajo y se puede empezar a hablar de una recuperación económica. Mientras no haya capacidad de consumo de la gente, mientras no tengan unos dolaritos más en el bolsillo para poder apoyar el esfuerzo de sus familias, tampoco los negocios van a tener a quién vender y van a continuar en los despidos y va a continuar la ola migratoria que estamos viviendo. Quiero agradecer a las miles de personas que están sintonizando Hechos Ecuador en este momento. El noticiario TV Digital comienza todos los días, 7 de la mañana. Estamos con el economista Andrés Arauz. Andrés, sé que estás con el tiempo limitado, pero creo que tengo la obligación de hacer esta pregunta porque he estado yo mismo involucrado en el tema del comercio exterior por algunos años y durante el gobierno de la Revolución Ciudadana se negoció exitosamente un acuerdo de comercio para el desarrollo con la Unión Europea. ¿Es posible pensar en un acuerdo de similar características en la negociación con China? Porque ya hay muchas voces que están preocupadas del acuerdo que se piensa hacer con México, el acuerdo que se piensa hacer con China, el acuerdo que se piensa hacer en Estados Unidos, porque es importante proteger nuestra producción nacional, aquella producción artesanal que en caso de que el comercio sea abierto totalmente, estaría afectando más aún las fuentes de trabajo y los ingresos de los ecuatorianos. Tu reflexión sobre esta posibilidad de acuerdos de comercio con otras naciones. Mira, Héctor, la meta no debe ser números de acuerdos comerciales o cuántas fotos se toman firmando acuerdos comerciales. Si acaso que un país se mejora por la cantidad de acuerdos comerciales, sino por el contenido, por el condumio, por la carne que está en el acuerdo comercial. Y a nosotros nos tomó más de una década negociar ese acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque no se quería respetar nuestro banano, porque tuvimos que pelear durísimo para ampliar las cuotas de acceso al mercado en el mercado europeo, porque teníamos que luchar para la extensión del sistema general de preferencias para la producción exportable ecuatoriana, porque tuvimos que cuidar la compra pública para poder seguir impulsando el fomento a los artesanos, a la economía popular, a los productores de leche, a los productores de alimentos de nuestra patria, porque tuvimos que cuidar a nuestra propiedad intelectual para que no vengan a imponernos del exterior el uso de productos extranjeros, porque tuvimos que establecer una política inteligente alrededor de la transferencia tecnológica para que no solo nos beneficiemos con exportación de materia prima, sino con cada vez mayor contenido tecnológico. Y ese fue un proceso demorado. Ahora, afortunadamente, ese acuerdo comenzó con lo que se llama el mandato de la Comisión Europea en el año 2005. Y en el año 2005 todavía no se incluían elementos más agresivos que ahora están exigiendo los países más desarrollados en los acuerdos comerciales, que se denominan los temas de Singapur, que tienen que ver con privatización, comercio electrónico, imposibilidad de regular los flujos de datos, una propiedad intelectual mucho más agresiva, protección a secretos comerciales, entre otros. Así que nosotros tenemos que establecer negociaciones con mucho mayor cuidado que el que se tuvo con la Unión Europea y no al apuro ir a firmar acuerdos. En el caso con México, por ejemplo, aquí hablan de que ya mismo van a firmar el acuerdo, pero los dos productos más claves para el Ecuador son el camarón y el banano con México, porque ahí casi no entra nuestra producción. ¿Y qué pasa? Que ustedes creen que México de repente va de la noche a la mañana a permitir que entre el banano ecuatoriano cuando ahí tienen estados enteros cuya producción es bananera, van a dejar que quiebre la mitad de la población de Chiapas. No, no lo van a permitir. Van a permitir que entre el camarón ecuatoriano para que quiebre toda Sinaloa y termine destruyéndose el poco tejido productivo que también existe en la industria camaronera mexicana. No lo van a permitir. Al contrario, lo que van a querer es poder inundarnos de su producción industrial excedentaria, que sí la tiene México, y por ahí hay que tener muchísimo cuidado en la negociación. No es que por firmar para tomarse la foto y decir, miren, he firmado nuevamente un TLC, no. Hay que hacerlo responsablemente, cuidando a nuestros agricultores, cuidando nuestra soberanía alimentaria, cuidando la producción artesanal, textil, de pequeña y mediana industria del Ecuador, buscando proyectarles así al exterior
pero ojo con luego generar un proceso de destrucción más profunda del tejido productivo y termine generando una nueva ola migratoria mucho más grave de la que estamos viviendo ahora, como lamentablemente ocurre en países que han firmado TLCs ligeramente, como los centroamericanos y la misma México. Redes sociales del Facebook y del YouTube. Realmente declaraciones exclusivas muy importantes en todos los temas que se han tratado. Quisiera, sé que estás, Andrés, que con el tiempo limitado, nuevamente muchas gracias por conceder esta entrevista exclusiva. Pedirle a Antonio Cañarte que haga una consulta y si tú me permites, antes de ir a Antonio, pedirte que le des un mensaje a los más jóvenes, aquellos que están con mucha preocupación porque es muy difícil encontrar trabajo y también ahora va a ser mucho más complicado el acceso al sistema educativo. Estamos viviendo una pandemia y normalmente después de las pandemias hemos tenido momentos muy duros en lo económico. Ya Ecuador vivió la pandemia en 1918, en esa ocasión llegó un importante científico japonés, Hideo Noguchi, pero luego el 18 hasta el 22 hubo gran cantidad de muertes en todo el país, pero en el 22 ya la gente no aguantó más y hubo una explosión social que condujo a la protesta de los trabajadores el 15 de noviembre de 1922 y la gran masacre de los trabajadores. ¿Quiénes gobernaban el Ecuador? La plutocracia guayaquileña. Tengo que hacer esa mención porque es importante evitar a toda costa cualquier acción que luego signifique reprimir y recordar o revivir situaciones que deben ya estar en el pasado. Ese es mi comentario, Andrés, tu reflexión sobre esta situación histórica que es muy importante, atender la economía de los más pobres. Te agradezco, Héctor, por hacer ese símil histórico. Realmente, si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Así que, qué gran lección que le das al país, ¿no? De poder comparar la pandemia del siglo pasado con lo que fue una revuelta popular de los trabajadores y la consecuente represión que se dio. Lamentablemente, si no estamos bien organizados, si no anticipamos una lectura histórica del momento que estamos viviendo, y si seguimos pensando toda la política exclusivamente desde microcoyunturas, o a partir de los egos y las vanidades, o a partir de resentimientos, no vamos a poder construir un bloque histórico suficiente para poder enfrentar los retos que tiene que enfrentar el Ecuador como sociedad, como economía, como país para el próximo siglo, para este siglo XXI. Necesitamos construir un bloque histórico adecuado a la realidad del siglo XXI, que no se enfoque en el pasado, sino que le apunte al futuro. Así que realmente necesitamos esa unidad de los sectores populares y progresistas con un examen crítico para poder determinar realmente la viabilidad detrás de ello, pero con un tejido presente en el territorio, volviendo a conversar con la gente en el ámbito productivo, en el ámbito social, en el ámbito organizativo. Yo creo que sí es posible. Yo creo que cada vez hay más voces que se dan cuenta de que ese es el camino y tenemos que seguir impulsando esa posibilidad para enfrentar estos riesgos. Ojalá en la mente de quienes actualmente nos gobiernan, que siguen siendo parte de la plutocracia, no esté en mente una política represiva. Eso sería condenar nuevamente por generaciones a nuestra sociedad. Necesitamos más bien que faciliten la deliberación pública y que sobre todo rectifiquen en su política económica, social y productiva para que haya oportunidades de trabajo para la juventud, para todo el Ecuador, para que haya oportunidades de formación mientras vivimos esta parte baja del ciclo económico que nos duele tanto, que haya apoyo social a las familias vulnerables en situación de movilidad humana, en situación de riesgo ante esta ola migratoria y que puedan salir adelante con el apoyo, con la solidaridad de la gente. Pero lamentablemente quienes ahora están dirigiendo el país solo tienen en su mente sus propios negocios, sus propias
patrimonios económicos. Imagínate qué trascendencia puede tener en este momento de la historia estar hablando de la eliminación del impuesto a la herencia. ¿Qué trascendencia tiene eso cuando la gente en el día a día lo que tiene que pagar es el impuesto del 2% a las ventas de los microempresarios? Cuando en el día a día tiene que sacar de donde no hay para poder cubrir sus obligaciones de transporte público, cuando en el día a día tiene que ver cómo vende su producción, cuando no se respetan los precios de sustentación, cuando día a día tiene que sacar para poder la tarjeta de crédito, la deuda al banco, que le están acosando permanentemente porque la economía está mal y sin embargo se ponen a preocupar del impuesto a la herencia. Esa es una perspectiva absolutamente plutocrática y bien la has dicho. La revolución ciudadana de los jóvenes, y Marcela Aguiñaga ha señalado en algunas declaraciones que tuve oportunidad de observar desde acá que ha sido llamada a conversar para tratar de llegar a algunos acuerdos básicos, y ella ha dicho es imprescindible conversar con la mayor fuerza política del país. Tu mensaje a los militantes, porque yo sé que estás escaso del tiempo y estamos acá a cada momento aumentando preguntas, pero quería también tener tu mensaje a los militantes que se reunieron allá en la legendaria Montecristi, esa tierra que tanto te quiere, Manabí. Sabemos que tienes también una relación familiar muy fuerte con Puerto Viejo, con Manabí, y nuestro abrazo fraterno a todos a través tuyo, Andrés. ¿Cuál es el mensaje para la militancia? Porque ya Rafael Correa lo hizo durante la convención y hemos estado repitiendo ese mensaje todos los días desde el día de la convención mismo con Toño Cañarte, quien estuvo allí como testigo presencial y permitió a todos, inclusive a mí, participar en la convención a pesar de no estar en Montecristi. Tu mensaje de optimismo, de fe, de que viene un mejor futuro para aquellos militantes que estén dispuestos a trabajar con la fortaleza que se requiere para fortalecer este partido político, Revolución Ciudadana. Yo muy contento con la actualización del ideario, del estatuto, del movimiento. Creo que el estatuto recoge las aspiraciones que tiene en general la ciudadanía ecuatoriana y en particular las fuerzas populares y progresistas de nuestro país. Estoy contento que se crearon instancias como la de las relaciones internacionales porque tienen que ver mucho con cómo se relaciona el Ecuador y el progresismo en el planeta en el siglo XXI. Imagínense no tener relaciones internacionales en pleno siglo XXI. Necesitamos profundizar las relaciones con otros movimientos y partidos políticos del resto del planeta, seguir construyendo la patria grande a partir de la militancia, y realmente me da un orgullo que el proceso de renovación estatutaria apunta en esa dirección. Se han actualizado los valores de nuestro movimiento y ahora el reto es cómo ese trabajo que fue, digamos, que no se quede en el papel de la actualización estatutaria, sino cómo se convierte en acción política en territorio, en la comunidad, en el trabajo organizativo, con los estudiantes, con las mujeres, con los distintos sectores de nuestra sociedad que tienen que verse representados por el progresismo. Ese es nuestro reto ahora. Lamentablemente en el 2021, en el proceso de elecciones a inicios de este año, no pudimos representar a otros grandes segmentos de la sociedad. Ahora tenemos que cumplir ese reto para que la revolución ciudadana, el progresismo ecuatoriano, pueda seguir construyendo ese bloque histórico y acoger las demandas de la sociedad que no fueron posibles de que sean representadas por nosotros. Así que yo felicito a las compañeras y compañeros electos en la directiva nacional de la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, mi compañero amigo David Villamar y muchos jóvenes que están presentes en la directiva para que puedan llevar este proceso de forma fuerte, planificada, organizada, desde ya, sin esperar más, porque el trabajo que se tiene que hacer en territorio es profundo y tiene que haber un esfuerzo fuerte y permanente. Así que saludo eso y felicito a Manabí, a Montecristi, la provincia y uno de los cantones, creo que es el segundo cantón con mayor votación que tuvimos en todo el país. Jaramillo creo que tuvo más que Montecristi fue el primero.
Bueno, Montecristi fue el más alto, excelente. Y realmente tan contento bueno, yo participé en la convención a través del Facebook y realmente contento de ver a todos mis hermanos de la Revolución Ciudadana y también a mis hermanos manavitas en ese despliegue tan fuerte que se realizó para la convención. Así que mucho ánimo, mucha fuerza, compañeros, a seguir organizados, a profundizar la organización, a no dejar el trabajo diario de militancia que se debe hacer en todo momento, en la comunidad, en el territorio, en todos los espacios donde podamos influir, también en las redes sociales. Y bueno, pues evidentemente un abrazo a Manabí, a la provincia que tengo en mi corazón, y gracias también por darme la oportunidad de compartir este espacio. Gracias, Toño, gracias, Héctor. Realmente un gusto haber podido conversar con ustedes. Ahora sí me tengo que salir. Muchísimas gracias. No sé si una pregunta más de Toño o con eso culminamos. Adelante, Toño Cañarte. No, agradecerle al economista Andrés Arauz, un manavita más, y lo importante, comprometerlo, Andrés, para que también dé espacio de opinión aquí en esta revista informativa del Noticiero TV Digital, donde se unen más de 147 plataformas entre Guerreros Digitales y Hechos Ecuador. Nosotros somos parte de esa red comunicación voluntaria del pueblo, orientando siempre y teniendo esas voces de aliento justamente, y se nos quedan muchas preguntas. Hay comunicadores de la talla como Fernando Barreno Zambrano que está consultando, pero será motivo para otras entrevistas. De seguro que Andrés nos podrá brindar, ahora que tenemos este espacio con el doctor Héctor Villagrán, desde la milenaria China y desde la legendaria Manabí para el mundo. Andrés Arauz ya es noticia en el Ecuador y en el mundo entero. Mi aprecio, gratitud y bendiciones, estimado economista Andrés Arauz. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes, un abrazo a todos, gracias por la oportunidad. Y sí, me comprometo a poder seguir participando en este espacio, así que seguiremos conversando y que bueno, la gente también se quede un poquito picada para que sintonice la próxima ocasión. Un abrazo, compas. Chao. Qué importante tener a Andrés Arauz con su comentario económico de manera periódica. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen